Leyenda del fútbol mundial, un ídolo en Argentina, famoso por ser el director técnico que ganó el primer mundial de la selección argentina. Su legado para el fútbol es innegable, pero para los argentinos es eterno. El jugador. El Flaco es de esos directores técnicos que tuvo la fortuna de ser jugador antes de iniciar esa travesía difícil a la dirección técnica. César Luis Menotti nació en Argentina, en la provincia de Rosario, un 5 de noviembre de 1938. Tuvo su infancia en un barrio de clase alta, el Fiserton. Era hijo único del boxeador Antonio Menotti y de Olga Fasola, ama de casa. El joven Menotti, desde muy temprana edad, mostraba sus habilidades futbolísticas y atléticas, ya que se dio la oportunidad de practicar baloncesto, una iniciativa en donde con sus 1,93 m de estatura podría practicar sin problemas. Pero el fútbol era su destino, y tanto era su talento que desde muy joven empezó a jugar en una liga local donde le pagaban 1,000 pesos argentinos por juego. Finalmente, entre varios equipos que le buscaban contratar, se decidió por Rosario Central, en donde jugó desde 1960 a 1963. Luego jugaría con el Racing Club, en 1964, ficharía con el Gran Boca Junior para los años 1965 a 1966. El dinero lo llevaría a la incipiente Liga de los Estados Unidos, 1967 a 1968. Esos años en la Liga de Estados Unidos le abrieron las puertas de la Liga Brasileña, donde disputaría 2 temporadas, la de 1968 con el Santos, y se retiraría con el Club Atlético Juventus, de la ciudad de Sao Paulo, en el año de 1970. El entrenador. Tanto solo unos meses después de su retiro, iniciaría como director técnico del New Old Boys. Debutó joven, con tan solo 32 años, y desde sus inicios, su filosofía como entrenador fue motivar a los jugadores. Así logró mantener un grupo enfocado en el año 1971, con el equipo argentino Huracán, su primer gran desempeño como entrenador. Eventualmente, este triunfo en la liga local argentina le permitió ser el entrenador de la selección argentina, ganando la Copa Mundial de Fútbol en 1978 y también el Mundial Sub-20 en 1979. Llegaría el Mundial de 1982, y siendo una fuerte candidata para repetir el título, no solo por su experiencia, sino porque contaban con el mejor jugador de fútbol de ese momento, y en la cúspide de su carrera, Diego Armando Maradona. Pero todo salió mal. En el debut perdieron contra Bélgica, logrando ganar luego a Hungría y El Salvador, pasaron de fase, pero coincidieron en lo que se denominó el Grupo de la Muerte. Italia, Brasil y Argentina, en el primer encuentro perdieron con Italia 2-1, a la postre, la eventual campeona del torneo, y también lo hicieron contra Brasil por 3-1. Luego de sus malos resultados en el Mundial de España 82, abandona la dirección técnica de la Selección Nacional Argentina. En 1983, tuvo la oportunidad de dirigir al Barcelona, donde ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España, entre otros. Luego dirigió a Boca Juniors, Atlético de Madrid, River Plate, Sampdoria, Rosario Central, entre otros equipos alrededor del mundo. También fue técnico de la Selección de México, culminando su ciclo como entrenador en el año 2007, donde oficialmente se retiró de sus andanzas como entrenador. Desde el 2019, fungía como directivo del fútbol argentino, así que de alguna manera cumplió un ciclo completo con la selección argentina, que había iniciado en el año de 1978. Estuvo vinculado en la obtención del tercer título de la selección argentina en Qatar 2022. Falleció a los 85 años.